ojillos, ¿cómo están? A ver, entre los muchos temas, esto me llamó la atención, desglosar algunas películas, pero llevándolas, por supuesto, a la práctica o a la utilidad dentro de la vida de nosotros, ¿ok? Las que me sugirieron no es de la que yo les voy a hablar aquí. Esta la escogí yo. Porque por ahí me pusieron que sí, Stranger Things. Esto es una película ya más a nivel astral, ¿no? Ya esto es otra cosa. El Doctor Strange, esto también se mueve en plano astral. Y otras cuantas cosas más. Pero vamos a ver si este tema les gusta, ¿no? Vamos a desglosar una película que para mí es muy importante para todos aquellos que nos gusta la vida espiritual, para todos aquellos que tienen dones espirituales, para todos los que tenemos asedios de demonios y de entidades, que somos muchos de los que estamos aquí viendo este tipo de cosas, y que realmente para mí es una película que tiene mucho significado, y que nos puede servir analizándola, llevarla a la práctica de nuestro mundo real, que es lo que realmente nos interesaría aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver si les gusta este tipo de tema, vamos a ver si cuál es la aceptación, porque ustedes hablan mucho y después vamos a ver cómo. A mí me gusta, me apasiona el tema, me gusta hablarles de esto y vamos allá, ¿ok? Fíjense, Constantine, la película de Constantine. Una película cargada de significado espiritual de forma increíble. Vamos a empezar por supuesto, su personaje principal, Constantine. ¿Qué es lo que era Constantine? Obviamente, un niño con capacidades psíquicas, ¿sí? Desde que nació tenía capacidades psíquicas. Era un vidente, un clarividente, era un psíquico que tenía la capacidad de mirar al otro mundo, como nos pasa a muchos de los que estamos aquí, como le pasa a muchos niños en sus casas y que no se les pone la debida atención. Y ahí es donde vienen los problemas. Yo siempre se los he dicho, a los niños hay que protegerlos, ¿ok? Porque los demonios gustan de los niños, les encantan. Las entidades espirituales negativas les encantan los niños. Entonces Constantine era uno de estos que tenía estas capacidades absolutamente desarrolladas. Bien, ¿qué pasó con los papás de Constantine? Lo que suele pasar con la mayoría de los padres. Pensaron que el niño estaba loco, que tenía problemas mentales y lo medicaron. Lo atormentaron porque estas entidades no respetan medicación. Si bien puede dormir un poco el sistema nervioso y calmar un poco algunas cosas, estas entidades, cuando son muy fuertes, sobre todo con la capacidad de Constantine, estas medicaciones no hacen nada y estas entidades siguen apareciendo, pero él no puede tener, como está débil, no tiene la voluntad para defenderse. Siendo un adolescente, ¿qué hace? Se suicida. Se quita la vida. ¿Ok? Ahí es donde entra un poquito el concepto. A ver, aquí tenemos en la película de Constantine un poquito de los conceptos religiosos, cielo e infierno. Que realmente el cielo y el infierno existen, pero no como nos los pone la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Qué pasa si tú te suicidas? Obviamente, cuando uno se suicida o cuando uno pierde la vida en un estado mental de dolor, de tristeza, de negatividad, de miedo, de alguna forma
ese estado mental en nuestro cuerpo energético permanece. Por vibración vamos a ir a aquel sitio a donde de alguna manera estamos siendo atraídos por vibración. No se asusten, casi ningún humano tiene un estado mental correcto al irse, al morirse, ¿ok? Pero recuerden que tenemos ángeles guardianes y seres protectores que de alguna manera siempre están ahí ayudándonos, ¿ok? Ok. El infierno al cual él se va es el infierno de alguna manera al cual su estado mental pertenece. Que lo podríamos llamar como una especie de purgatorio, porque sí existen diferentes niveles de estados de conciencia a los cuales uno llega al morir. No quiere decir que luego después no te ayuden a salir de ahí. Si tú realmente pides ayuda, te ayudan a salir de ahí, claro que sí. Que existe un plano donde conviven, viven y se gestan los demonios, sí. Sí existe, por supuesto que sí. ¿Lo podríamos llamar infierno? Sí. Pero no es que las almas se van condenadas a ese sitio por siempre a quemarse forever, forever, forever. No, eso no es así. Eso no es así. Ahora, si tú eres una de estas almas podridas que de alguna forma perteneces al mundo de los demonios o te pasaste a convertirte en un demonio, perdiste tu alma, pues puede que vivas y convivas con estos seres. Yo he ido donde están los demonios y sí existe el lugar, pero no es un lugar donde se condenan las almas humanas, no, pero pueden pasar por ahí, sí. Lo otro, que el tiempo se detiene, sí, el tiempo en otras dimensiones es diferente al tiempo en la Tierra. Por supuesto que para él 2 minutos muerto fue una eternidad en el infierno y él no quiere volver ahí, ¿ok? Volvió a la vida y se dedicó a lo que sabía hacer. Él sabía que tenía el don de ver los demonios y sabía que tenía el don de combatirlos, porque esto uno lo sabe. No todo aquel que ve espíritus, escuchen bien, no todo aquel que tiene la capacidad de la evidencia o de la clarividencia o de que se le aparezcan demonios o fantasmas en su niñez o toda su vida, no todos tienen la capacidad para expulsar un demonio, ¿ok? Esto es algo que tiene que venir extra, esto es un don extra, el don del exorcismo, el don de la fuerza espiritual para poder luchar contra un demonio o contra un ser de alta oscuridad con fuerza, no lo puede tener cualquiera. Muchos de ustedes podrán ver fantasmas, podrán ver espíritus, pero no todos tienen la fuerza para luchar con ellos. Es ahí el problema. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que la Iglesia Católica o los mismos cabalistas, hebreos y otros tantas prácticas y cultos religiosos, por qué ustedes creen que no todos, no dejan que todo el mundo practique un exorcismo? Porque no todo el mundo tiene la preparación, ni aún siendo preparado tiene la capacidad para, ¿ok? Que cómo sabes que puedes ser un exorcista, que cómo sabes que puedes expulsar un demonio de aquí. Es algo que no les puedo explicar, pero uno lo sabe. Es un conocimiento que viene del alma, posiblemente de otras vidas, posiblemente de tu yo superior te lo dejas saber, tus guías, tus guardianes. De alguna forma tú sabes lo que sabes, que lo desarrollas y lo haces cada vez más fuerte, por supuesto.
Constantine tenía esta capacidad. Pues entonces él se dedica a expulsar demonios de aquí, del plano físico. Fíjense que una de las cosas que él no quería era irse al infierno de nuevo. ¿Por qué? Porque según los entendidos, dicen que cuando uno desencarna y ha expulsado a muchos demonios de aquí, de este plano tierra, y ha salvado a mucha gente, esos demonios te están esperando más allá. Pero no siempre es así. No siempre es así. Siempre hay protección. Siempre está el otro lado. Está la polaridad positiva. Tampoco es que van a dejar que te coman así como así. Porque de alguna forma has hecho un servicio, un trabajo. Pero él igualmente estaba asustado, por supuesto. De alguna manera sabía lo que le esperaba cuando desencarnara. Yo también, con tanto demonio, habiendo expulsado tanto demonio, también estaría un poquito asustada. Aquí comenzamos a ver, Constantine es un hombre con un carácter fuerte, muy estricto. No es sentimental. Una persona que trabaja con estas fuerzas no puede tener sentimentalismos, porque el sentimentalismo lo debilitaría por completo. Fíjense ustedes que no tiene pareja. De hecho, se negó a tener algo gustándole la policía, pero se negó a tenerlo con ella. Normalmente las personas que tienen dones espirituales muy fuertes, casi siempre andan solas. ¿Por qué? Porque ellos saben que están expuestos a batallas espirituales. Tener un amor, tener alguien a quien querer, incluso tener familia, te hace débil. Te fortalece de alguna manera, pero también te hace débil. Porque tienes otros seres a quienes proteger. Y esto es algo que él no quería. Él sabía a lo que se enfrentaba día a día y no podía enfrentarlo teniendo una mujer o teniendo hijos. ¿Ok? Por tanto, tiene un carácter agrio y amargo. Comienzan los acontecimientos de la película. Están las dos hermanas, que eran videntes ambas, pero una de ellas bloqueó sus dones, la policía. ¿Que se pueden bloquear los dones? Sí, se pueden bloquear los dones. Por supuesto que se pueden bloquear los dones. De tanto decir que no, puede llegar un punto en que lo cierras. ¿Por qué? Porque es tu deseo, porque es tu voluntad. Y dejó a la otra hermana sola, con todos sus demonios y con todas sus cosas. La hermana se suicida, sí. Y ella no lo quiere creer. No puede creer que su hermana se suicidó cuando era una persona tan católica. Para los católicos obviamente es un gran pecado. No se le puede dar una santa sepultura, no se les puede dar los ritos correspondientes religiosos si la persona se suicida. Ella no quería creerlo y no quería creerlo. Por casualidades de la vida, casualidades no, causalidades, empieza a encontrarse con Constantine. Primero en el hospital y luego en una iglesia. Ahí en la iglesia vamos a un punto importante. Constantine habla allí, y en la película se habla de los híbridos. ¿Ok? De los híbridos. ¿Qué son los híbridos? Los híbridos son ángeles o demonios o seres que no son humanos metidos en cuerpos humanos. ¿Ok? Bien.
En este caso hay una equivocación en la película porque Gabriel no es un híbrido, ¿ok? Gabriel es un arcángel. Que es un arcángel con ciertas características un poco tremendas, raras, y que puede hacer ciertas jugarretas, sí, pero no es un híbrido. Que se puede meter en un cuerpo humano y a tener una forma humana si quiere, también, como cualquier arcángel o como cualquier demonio, pero no es un híbrido. Esto es algo que yo quiero aclararles, no es correspondiente. Un híbrido sería como digamos un semidios, por ejemplo, un demonio menor metido en un cuerpo humano, un ángel más no un arcángel metido en un cuerpo humano. Estos serían híbridos, ¿no? Y otro tipo de seres también que ayudan, vienen a ayudar, vienen a monitorear, se les permite la entrada en el mundo porque están en un cuerpo humano. Pero un arcángel no. Un arcángel puede tomar una forma humana de momento para presentarse ante alguien porque le dio la gana, pero no es un híbrido, ¿ok? Nunca jamás. Jamás, jamás, jamás de los jamases es un híbrido. Entonces este es un error con Gabriel. Pero bueno, lo quisieron poner así para poder hacer la trama de la película. ¿Ok? Pero que les quede claro que Gabriel no es ningún híbrido. Ajá. En esta película en ningún punto aparece Miguel. En ninguno. Que me hubiese encantado que apareciera Miguel. Pero no aparece. Aparece Constantine con su lucha él solo. Y por supuesto, Satanás. U otros demonios. ¿Qué pasa? Se encuentran en la iglesia, por supuesto que nadie ve a Gabriel. La periodista no ve a Gabriel, nadie ve a Gabriel, lo ve Constantine. Aunque creo que Gabriel estaba hablando con el cura. Me da la impresión, pareciera la impresión, pero no queda claro en la película, ¿ok? Pero Constantine sí lo ve. Él está acostumbrado a ver a los que él llama híbridos, o a los demonios, o a todos estos seres, ¿sí? Que esto es lo que yo siempre les digo. Las personas que tenemos dones espirituales y que podemos comunicarnos con distintas esferas y distintos tipos de personajes de otras dimensiones, los podemos ver en cualquier parte, podemos conversar con ellos, podemos mantener una conversación, sean seres que le rendimos culto o no, eso no importa, no importa. Para nosotros, para los que tenemos estas capacidades psíquicas, unos más que otros, hay personas que tienen más capacidades que yo, por supuesto que sí, podemos ver un espíritu de santería, por ponerle ahí, que el otro día me dijeron, tú no puedes hablar con la Santa Muerte porque tú no le rindes culto. No, discúlpenme, señores, sí puedo hablar con la Santa Muerte y puedo hablar con muchos otros espíritus, sobre todo si la Santa Muerte se está acercando a mí para hacerme, porque fue enviada a mí, claro que puedo hablar con ella. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo mismo este mundo físico, así como en este mundo físico podemos hablar con todo el mundo. Desde que nos encontremos al presidente de la República, podemos hablarle al Papa, a las personas que tenemos alrededor, o en el otro mundo podemos hablarle a todos los otros que tengan categoría, que se acerquen a nosotros por X o por Y o por afinidad, podemos verlos y hablar con ellos. Lo mismo le pasaba a Constantine, ¿ok? Y sobre todo, pues, la comunicación entre ángeles y demonios, por supuesto que para él era muy frecuente. Gabriel, en este caso, es un ángel. Ya sabemos que a Gabriel le encanta ponerlo a prueba a uno. Es uno de estos arcángeles. Pero es mejor de lo que lo presentan realmente. No sé por qué siempre ponen la imagen de Gabriel
siendo un arcángel tan como dual, como si fuese malo y bueno a la vez. Sí puede ser un poco dual y puede entender, pero puede entender, yo lo veo más en la dualidad de Gabriel, como que él pudiese entender un poco las reacciones humanas, de alguna forma. Es muy afín a los humanos. Por tanto, yo lo vería más así. Que tiene una calidad distinta a Miguel, claro, por supuesto que sí. Que tiene una calidad distinta a Uriel, claro. Y a los demás también. Cada arcángel tiene lo suyo. Pues entonces él se acerca a Gabriel y Gabriel comienza a decirle un montón de cosas, por supuesto no muy agradables. Constantín fumaba como una prostituta presa. Claro, su vida no había sido fácil, por supuesto que lo agarró por allí, en cierta forma, de alguna manera también él, supongo que instintivamente siempre quería morir. Las personas que tienen estos dones y estas cualidades psíquicas tienden a tener algún tipo de vicio. ¿Por qué? Porque se desesperan y es una forma de liberar la ansiedad. No me extraña nada que Constantine haya sido un gran fumador. Bueno, además lo ponen como tema de la película para que él pueda morir de nuevo. Ok, que de alguna forma se está suicidando otra vez, ¿no? Y Gabriel pues se burla de él, le dice, vas a morir porque te fumas 30 cigarrillos diarios desde que tenías 15 años. Pero él le dice, he enviado tanta gente, tantos híbridos y tantos demonios al otro lado. No es posible que no tenga un pase, no es posible que no tenga que me puedan dar una amnistía, un algo. Y ella le dice, ponen a Gabriel como mujer, hombre, ¿no? Como que no tuvieran género. Yo sí les he dicho que los ángeles tienen género, ¿ok? Sí les he dicho y que en algún momento les voy a hablar de esto, pero sí lo tienen. Bueno, pero está bien la imagen. Para ser Gabriel está bien la imagen. Le dice, no, porque todo lo que tú has hecho lo has hecho por ti mismo, por egoísmo. Lo has hecho para salvarte del infierno. Y esto no es lo que requiere Dios. Y entonces él se molesta, le tira la Biblia y le dice, ¿quién va? ¿Quién viene? ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa? Reglas y reglas, reglas incomprensibles, ¡pum! Y tira aquello, ¿no? Pues entonces Gabriel le dice a Constantine, tú sabes qué es lo que él requiere de ti. El sacrificio. Le dice, ¿y no crees que es suficiente todo lo que me sacrifico todos los días por salvar niñas inocentes? Y le dice, sigues haciéndolo por ti mismo. No es el sacrificio real que pide Dios. Porque, en todas las religiones y en todas las tendencias y cultos, digamos, en todo lo que es espiritualidad, un real sacrificio proviene del amor, proviene de algo desinteresado. No es que los dioses o Dios quieran que tú dejes de fumar, por ejemplo, porque lo hiciste como un gran sacrificio. No, porque esto es un motivo egoísta, por ejemplo. No es que tú vayas y le des dinero a aquel que está allá, que está sin dinero en este momento, pero por dentro estás pensando que Dios vea lo que estoy haciendo. Esto no es real. No es un sacrificio real. Es tomado en cuenta tal vez el buen gesto, pero no te suma puntos. No es el sacrificio que se requiere espiritualmente, si lo queremos llamar sacrificio, vamos a llamarlo la comprensión que necesitas para poder ir
a otra parte, a otro lugar mejor. ¿Qué requieren los dioses? ¿Qué requiere tu espíritu, tu yo superior, ¿Qué requiere? ¿Cuál es ese sacrificio que se requiere? El que realmente es desinteresado. El que no proviene de ningún tipo de interés, ni de que estés viendo lo que hiciste, lo que diste con la derecha, lo estás viendo con la izquierda, ni de que estés mirando dentro de ti, mira Dios, yo estoy dando esto, ya tú sabes, ¿no? Tómamelo en cuenta. No, esto no es el sacrificio que se pide en todas las tendencias religiosas y cultos. Esto no es. Que no lo queremos llamar sacrificio, lo queremos llamar comprensión de lo que realmente podemos dar, cómo dar que realmente esto tenga un valor, que realmente exalte nuestra alma. Constantín no lo hacía porque él necesitaba salvarse. Pero de alguna forma es un principio, ¿sí? Todo lleva a algo. Él hacía lo que podía y por supuesto salvaba gente de los demonios. Como ustedes vieron al principio, salvó a una niña donde estaba tratando de entrar un soldado. Había entrado un soldado. Esto es lo que yo siempre les digo. Los soldados, demonios menores, son los que realmente entran en un cuerpo de un humano. ¿Ok? No en ningún momento entra un príncipe del infierno en un cuerpo humano, a menos de que realmente ese cuerpo humano tenga alguna importancia real como persona, como figura pública o como psíquico, para que un gran demonio se meta dentro, o varios. Fíjense, a la niña le entró, fue un soldado, ¿ok? Que se respeta. Bueno, esto de que se respeten las leyes, de que los demonios no entren a nuestro mundo, es parte un poco de la película. Los demonios están en nuestro mundo. Y los ángeles también, y los híbridos también, y todo tipo de seres. Esto sí es un poco parte de la... Que no debería ser así, que ellos deberían tener su lugar y podrían entrar solo los híbridos, sería lo lógico, pero realmente no es así. Realmente ellos sí pueden pasar a nuestro mundo, ¿ok? De todos los lados. Ahora, aquí se habla un poco de lo que es la ley de no intervención, la ley de libre albedrío. Esto es lo que quieren decir con no pueden atravesar a nuestro mundo, los demonios no pueden atravesar a nuestro mundo, solamente los híbridos. Lo que nos están hablando aquí es de el libre albedrío. Que por supuesto los oscuros siempre lo violentan. Siempre. En cambio, los luminosos no lo violentan. Y siempre ha sido así. Espíritus, demonios, ángeles, fuerzas alienígenas, por supuesto. Ustedes tienen que saber que solo tenemos con nosotros extraterrestres buenos, extraterrestres malos. Los malos siempre van a violentar nuestro libre albedrío. Siempre. No importa, pasan por encima de las leyes, pero hasta cierto punto porque los otros también están vigilando. Siempre. Siempre. Entonces tratan siempre de irse por encima, como todo malo, por encima de las leyes, pero hay un control, digamos, más o menos. Los buenos protegen de alguna forma a los que realmente merecen ser protegidos. Hay otros que realmente por decisión propia o por lo que sea, pues se van hacia el lado oscuro, y eso se respeta en el mundo espiritual.
Si una persona le da la gana de practicar magia oscura y matar 2 cabritas, 400 gallinas y dedicárselos a cualquier demonio, a cualquier bicho, ese es su decisión propia. Su karma, ahí lo tiene. Ese es su problema. Los, digamos, luminosos no intervienen. Puede que te den advertencias. Si vale la pena, puedes escuchar a tu ángel guardián o algunos seres que te digan: no hagas esto, no hagas esto, no te metas por ahí. Pero si finalmente dices: cállate, que yo voy a seguir por mi camino, ellos y se retiran y te dejan solo, ¿ok? En manos de los oscuros. Comienza la interacción entre la policía y Constantine. Cuando finalmente Constantine hace caso de ella, porque pasaba de ella como le daba la gana, no le interesaba, ¿verdad? La trataba mal, le dijo que su hermana se suicidó, ¿Por qué? Porque ella ¿por qué acude a Constantine? Porque ella es una psíquica, la hermana es una psíquica, y cuando está viendo el video de la hermana cuando se lanza, ella escucha en una parte del video que realmente es inexistente, pero lo escuchó a nivel astral, que la hermana le dice Constantine, y va y lo busca. En el momento en que ella ve eso, fíjense que empiezan a sonar todos los teléfonos. ¿Por qué? Actividad paranormal. Te están dando un aviso de que esto es algo paranormal. Pero ella fue, hizo caso y buscó a Constantine. Él, por supuesto, no le hace caso. Pero una vez que ella se va de su casa, él comienza a observar el aleteo. Y sabe que algo está pasando y sabe que esa mujer que está ahí no es cualquier mujer. Porque él sabe cosas. Cuando uno sabe, sabe. Que muchas veces cuando las personas que trabajamos en esto, sobre todo una persona como él, que se dedicaba a exorcizar todo el día, a luchar contra demonios todo el día, estaría cansado ya de poner atención a tanta gente. Pero en este caso ve lo que está pasando, corre y agarra a la periodista porque sabe que va a sufrir un ataque. Evidentemente ocurre un ataque fuerte de demonios en nuestro mundo que iban hacia ellos. Él, con sus armas extrañas que tenía, pues por supuesto detiene a los oscuros. Ok, total, él acaba con los demonios y ella queda totalmente impresionada. Cuando ella, antes de que ocurriera el ataque, que él la va a buscar a la camioneta, le dice, pero es que yo no creo en el diablo, le dice ella a Constantine. Y Constantine le dice, sí, pero él sí cree en ti. Deberías, porque él sí cree en ti. Y así es, sobre todo cuando se es una gran vidente. Te tienen en la mira las personas comunes y corrientes. No son las que están más en la mira. Están para ser parasitadas y depredadas, sí, pero no son las que estos seres prefieren. ¿Por qué? Porque su luz y su alimento y lo que pueden hacer con estos seres si los pasan a su lado no se asemeja a las personas normales. Y recordemos que muchas personas son cajones energéticos que no tienen alma y viven una vida prácticamente tranquila dentro de lo normal porque no les llama la atención ni a los oscuros. O sea, son como es como una caja. Ahí no hay nada, no les interesa, eso no es alimento para ellos. En cambio, los psíquicos y las personas con dones espirituales sí son alimento para ellos. Sí son
importantes para ellos. Además de una persona como Constantine puede expulsarlos de aquí. Por ejemplo, luchar con ellos y reventarlos. Claro que sí. Ok. Comienza una interacción entre Constantine y la chica. Ustedes recuerdan al principio cuando él, esta parte no lo he explicado, cuando él mira, va a salvar a la muchachita que estaba poseída en el cuarto. Imagínense ustedes la pobre mamá que le va a traer un té y ve a la niña en el techo. Imagínense ustedes que son mamás, que les pasara esto. Ustedes se pueden imaginar el terror de ver al hijo o a la hija en el techo pegado. Estas cosas pasan, déjenme decirle, no es lo común, pero pasa. ¿En qué se metió la muchachita? Bueno, no tenemos la historia, solo tenemos que ella, ya vamos para allá con esta parte, había dibujado la lanza del destino. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, cuando llega Constantine, lo llama el padre gordito, el que era amigo de él, que era otro psíquico súper poderoso, pero un miedoso. De hecho, él llevaba una triqueta, este anillo es de, no sé si lo pueden mirar, es de triquetas. No sé si se puede ver, pero bueno, ustedes saben lo que es una triqueta. Él llevaba la triqueta para protegerse de las voces, porque tenía mucho miedo y entraba en unos trances, como ustedes pudieron ver. Se lo había colocado para no descontrolarse más. Él llama a Constantine y Constantine comienza a hacer su trabajo. Dicen que traigan un espejo rápidamente porque se da cuenta de que el demonio soldado no solo se quería quedar dentro de la niña, quería pasar a nuestro mundo, cosa que para él no es admisible, no estaba bien, no estaba dentro de las reglas que se habían establecido. ¿Ok? Entonces, es que normalmente cuando una persona es poseída, ese ser o ese demonio no sale en forma física de ese cuerpo. Si sale, sale en forma etérica y se va. O queda por ahí, pero en forma etérica, no en forma física, sobre todo los soldados, ¿ok? Los demonios menores. Entonces él busca varios hombres, coloca un espejo gigante, fíjense, el espejo es para poder introducir, atrapar al demonio allí. Los espejos, yo siempre les he dicho que son portales. Bien usados, puedes atrapar algo allí y luego reventarlo. También puede atrapar tu alma. También pueden cruzar por ahí entidades. Depende de cómo se use, depende de las capacidades, pero él sabía usarlo, obviamente. Fíjense que él le dice a todos, no abran los ojos hasta que haya terminado. El que abrió los ojos se envejeció y se quedó tirado en el piso muerto. ¿Por qué? Porque el espejo le consumió el alma. Porque estaban haciendo un exorcismo. Una persona normal no debe ver un exorcismo, porque las consecuencias pueden ser muy graves para su alma, para su cuerpo físico, para todo. El hombre no hizo caso y fíjense lo que le pasó. Bien, revientan el espejo en el aire y le cae al pobre muchacho en el carro. Y al ayudante de Constantine, que era un muchacho muy lindo, muy dulce, muy inocente, que quería ser como él, lo admiraba con todo su corazón. Fíjense ustedes, él quería ser como Constantine.
lo quería, lo admiraba, deseaba ser como él, incluso repetía las palabras de Constantine, soy John Constantine, as old. Sí, total lindo. Vamos a dar la explicación un poco de esto. Bien, esto, el espejo cuando se rompe, por supuesto en 1000 pedazos, el demonio queda atrapado y vuelve a su dimensión, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa con la lanza del destino? ¿Por qué aparece la lanza del destino aquí? Bueno, hay que tener se supone que aquí estamos hablando de la resurrección del anticristo o del hijo de la resurrección del anticristo o del hijo del diablo, pues, de Satanás. Por supuesto que tiene que tener un comienzo o un porqué. Pero hay ciertas cosas en la película que no, bueno, son parte de la película. No hay claridad en ello, ¿no? ¿Por qué la danza del destino? Porque todo aquello que le hizo daño a Cristo, a Jesús, al Maestro Jesús, como ustedes quieran llamarlo, el Hijo de Dios, puede darle poder al hijo del diablo. Esta es la referencia. Por eso es que las reliquias sagradas son tan importantes para ciertos grupos y ciertas órdenes. Pero no crean ustedes que las reliquias sagradas reales están en un museo, ahí a la vista pública. No. Estos objetos de gran poder están ocultos en ciertos lugares de los cuales no hablaré. Yo una vez tuve una visión de donde habían varios objetos de estos sagrados, pero jamás en la vida lo diré. Jamás. Puede haber sido una visión nada más, pero creo que no está tan desencaminada. Ahora, que sí, que parece que el último que poseyó la lanza del destino y le dio todo este poder fue Hitler. Esto es una historia que todo el mundo se sabe. Que luego cuando el general Patton la agarra, y luego la devuelve, pues también muere. El que dejaba la lanza, de alguna forma, moría. Es la tradición, es lo que se dice. Ahora, la película aparece envuelta en una iglesia antigua en México, Nuevo México, no sé, por allí, envuelta en una bandera nazi, la lanza del destino, que es la que comienza posee a este hombre que estaba allí, este pobre hombre, y lo convierte en un loco hasta que llega a su meta, a lo que tenía que llegar. ¿Qué es lo que nos deja esto? Que supuestamente, ¿quién hizo esto? Gabriel. Gabriel puso la lanza del destino en ese lugar para que ese ser la encontrara, posiblemente. Porque evidentemente que la lanza del destino no está en México. Y mucho menos en una iglesia abandonada, tirada en un piso, envuelta en una bandera nazi. No tiene ninguna lógica. La lógica de esto, ¿cuál es? Gabriel la puso ahí para que este ser la encontrara y poder ejercer, para poder llevar a cabo el plan malévolo de la Biblia oscura, la Biblia del otro lado, la Biblia del diablo. Por ahí es que lo veo yo. Ahora, la niña que quedó poseída y tenía pintada en la nevera la lanza del destino, se ve que es una niña psíquica y comenzó a pintar la lanza del destino, y como la lanza del destino no es cualquier cosa,
como todo reliquia u objeto sagrado o poderoso, así como lo puede ser un grimorio de estos antiquísimos o cualquier cosa de estas que tenga una calidad energética muy peligrosa, pues la niña se conectó, por algo empezó a pintar esto, seguramente la niña no sabía nada de esto, y quedó poseída, porque conectó con otras fuerzas, ¿sí? Esto es lo que yo voy viendo de la película, que tiene por supuesto sus partes hollywoodenses, ¿no? Sí. Pero en sí la película es muy profunda para poder llevarla a la vida de nosotros, como se están dando cuenta, ¿no? Entonces, no meternos con objetos sagrados sería algo bastante útil. Podemos leer sobre ellos, pero más nada. No vayamos a buscar la lanza del destino. No la van a encontrar de esta manera. Pero esto es así. Lo que le hizo daño a... O sea, teóricamente, lo que daña a Dios ayuda al diablo. Ok. Así como, por ejemplo, la mesa de Salomón, el arca de la alianza, el Santo Grial, que todavía nadie sabe muy bien qué es el Santo Grial, y otros tantos objetos y grimorios y los clavos de Cristo, montones de objetos que supuestamente se han perdido o que sí se saben dónde están, pero es mentira. En donde están realmente no los van a dejar que ustedes los vean nunca jamás. Nunca, nunca, nunca. Es como todos los archivos, por ejemplo, que tiene el Vaticano, guardado. El Vaticano y otros muchos lugares. De un real conocimiento o de una real historia, pero que jamás nuestros ojos podrán ver. Bien, entonces comienza la interacción entre Constantine y la policía. Fíjense que la policía también le decía cuando se confesó la primera vez con el cura, siempre sé dónde están, siempre los veo, nunca me equivoco, siempre sé dónde disparar. Tengo compañeros que jamás han disparado un arma y yo he matado montones de ladrones y de malhechores. ¿Por qué? Porque era una psíquica. Aunque ella quiso negar sus poderes, los tenía allá adentro y sabía dónde estaba el mal. Entonces, luego del primer ataque que Constantine la defiende, comienza la interacción entre ellos dos. Y él le dice, está bien, vamos a buscar a tu hermana. Porque esta era su mayor preocupación, que estuviera en el infierno y estuviera condenada. Él se va con su perolita de agua bendita, fíjense que él utiliza mucho agua. De hecho, vean que en su casa está llena de jarras de agua, pero si se ponen a ver, tiene una cruz, está bendita. Pero igualmente el agua hace una barrera natural para las entidades y los demonios. Y si está bendita, pues mucho más, ¿ok? No tiene que ser una bendición de un cura. Uno mismo puede bendecir el agua porque cambia la frecuencia del agua. Él y sus aguas del Jordán, que le daba a su amigo Bitman, se llevó una de estas, va al apartamento de la chica y le dice que le dé una olla con agua. Ella toda extrañada no sabe lo que él va a hacer. El agua es un conductor también entre los mundos, ¿ok? Recuérdense, por ejemplo, cuando yo les digo que las diosas, la diosa Hécate, por ejemplo, o los mundos, atravesar el cerco es atravesar ese mundo, esos límites, y esos límites siempre están marcados por agua. El límite entre este mundo y el otro, y entre cualquiera, siempre están marcados por agua. Los psíquicos pueden verlo. No todo el mundo lo ve, pero los psíquicos lo vemos, ¿ok? El agua se necesita para atravesar a otros mundos.
Entonces ella le pone su perola con agua y de paso le agarra el gato. ¿Por qué? Porque sabemos que los gatos están absolutamente metidos siempre en el otro mundo. Ellos tienen sus paticas en este, mientras nos monitorean y nos ayudan, pero los gatos están total y completamente siempre en el otro mundo. Siempre. Siempre. Ellos son un conductor absoluto y total con el otro mundo. Creo que no hay mejor conductor que un gato. ¿Ok? El agua y los gatos, mejor combinación no se puede. Claro, no vayan a estar agarrando al gato y se sienten en una paila con agua a ver si se comunican, a ver para dónde van ustedes. No vaya a ser que pasen otras cosas. Además, el gato sabe tus intenciones. Y el gato está conectado a seres de de más luz. El gato informa sobre nosotros. El gato es una antena Wi-Fi a otras octavas. No siempre te van a dejar que utilices al gato para que tú te vayas a otros mundos. Todo lo contrario, te pueden bloquear absolutamente. Porque si tú no estás preparado, no sabes cómo hacer eso, no te pongas a inventar. Que sí, que el gato es un conector, por supuesto. Que el gato nos puede dar información, sí. Que el gato nos puede ayudar, sí. Que el gato puede traer y llevar información de nosotros, sí. Pero no es para que ustedes hagan lo que hizo Constantine, no. A menos de que sepan cómo hacerlo. Bueno, él se sienta, agarra a su gato, se conecta y por supuesto se traslada al infierno de inmediato. Y se da cuenta que ahí está la hermana de la policía y que sí, está condenada al infierno. A todas estas, ahí es donde yo les digo que Gabriel fue el que puso la lanza del destino en manos de ese señor, de ese pobre hombre, para que pudiera ejercer lo que él quería ejercer, que era traer al hijo del diablo y de alguna manera ser el intermediario, porque este Gabriel es una cosa muy seria. Quería... Ahí muestran con este Gabriel lo que muchos seres dicen, que los ángeles o los arcángeles, los demonios y los seres que no son humanos envidian al ser humano y envidian el amor que siente Dios o los dioses por los seres humanos. Cosa que yo esto no lo creo. Sí, realmente nosotros les gustamos a ellos, claro que sí. Y hay humanos que realmente valen mucho la pena y que los ángeles, arcángeles les encantan, nos quieren y nos quieren ayudar, y otros seres de luz de todo tipo. Y hay demonios también muy interesados en seres como nosotros. Pero no es que nos envidien. Esto es una tontería. Esto no es así. Constantine están hablando con su amigo Bitman, el que le consigue todo, y le dice que le lean cuál es el versículo. Y le dice que allí, ya les expliqué, para que naciera el hijo del diablo se necesitaba ayuda e intervención divina. En el momento que les está diciendo todo esto, comienzan a pasar cosas, comienzan a haber ruidos. Y Constantine se da cuenta de que algo está pasando y corren hacia donde está el amigo. Ya no había tiempo, había sido atacado, por supuesto, por uno de los demonios que se llamaba Baltasar, ¿ok? Uno de los supuestos híbridos, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Con moscas. Las moscas, las cucarachas, las avispas, este tipo de seres que aman las bajas vibraciones. Digamos que la luz tiene sus animales y la oscuridad tiene los suyos. Estos son animales de oscuridad. Animales horribles. Y fíjense que murió de esta manera porque Baltasar lo hizo morir así, para que no siguiera dando información. Y para
dañar y destruir a Constantine. Y de alguna forma también forzarlo a que hiciera ciertas cosas. Cuando llegan, pues su amigo está muerto. Una invasión de moscas lo mató. Ok, por supuesto se pone como loco. Ahí es donde la chica, la policía, le dice: quiero el curso intensivo. Llévame a ver qué es lo que soy yo. Ayúdame. Y él le dice: bueno, tú sabes que si tú los ves, ellos te ven. Y él le dijo: sí, ya lo sé. ¿Estás dispuesta? Sí. Y siempre es así. Por eso es que todas las personas psíquicas, que yo les puedo decir, cuando nosotros los vemos, por supuesto que ellos nos ven. Ellos saben quién los está viendo. Ellos saben quién es psíquico y saben quién es inconsciente. Y es un problema cuando los vemos y cuando podemos atacarlos o sacarlos de nuestro plano o del plano físico o ayudar a otros. Es un problema porque ellos se enfurecen. Bien, comienza allí el intensivo, donde la mete en una bañera. Él no la deja salir, ella cree que la está ahogando, pero resulta que es para poder hacerla entrar pues en su psiquismo por completo. Esta es la simbología. Entra en el agua por completo, sumérgete, ten una muerte y un renacimiento. Y ahí la deja hasta que sale. Cuando sale con todos los dones absolutamente exaltados y desarrollados. Estaba lista. Baltasar y Gabriel habían logrado, de alguna forma, lo que querían. Estaba lista la psíquica para poder tener al hijo del diablo. ¿Ok? Ajá. Ahí es donde ella comienza a hacer lo de la moneda. Y Constantine se da cuenta de que quien mató a su amigo Bitman era Baltasar. Él ya estaba cansado de que los demonios estuviesen saltándose las leyes, de que los híbridos estuviesen haciendo lo que les daba la gana. Fíjense que cuando el amigo de él, el padre, él le quita ¿cómo se llama? La protección de la triqueta, y el padre comienza otra vez a oír las visiones, entra en un estado, porque Baltasar lo hizo entrar en ese estado. Bebía y bebía para calmarse y resulta que no se saciaba porque lo tenía en un estado como de se estuviera alucinando, y resulta que sí estaba bebiendo de verdad. De hecho murió ahogado de bebida, pero él no sentía que no bebía porque se había quitado la protección. Baltasar iba yendo por cada uno de los amigos de Constantine. Entonces, fíjense ustedes, hay algo que no cuadra mucho en esto. Cuando Baltasar lo está atacando, ustedes se dan cuenta que cuando el cura está muerto, hay un ángel, un híbrido, al lado del cuerpo del cura. ¿Por qué no hizo nada, dicen ustedes? Bueno, la explicación puede ser dos cosas. Baltasar es un demonio con mucha más categoría que ese ángel. ¿Ok? Este es un ángel que realmente era un híbrido, un ser angelical dentro de un cuerpo humano, y no tenía la capacidad para luchar con Baltasar, que era un demonio. O de alguna forma permitió que esto ocurriera, porque a veces ellos, los ángeles, no siempre intervienen por completo. Que se llevó al alma seguramente la salvó, se la llevó, lo calmó y se lo llevó una vez muerto, sí, pero murió de una forma horrible. Esto es algo que no me cuadra, porque debió haber habido, para mí, una lucha
entre este ser angelical alado, porque si fuera un híbrido no tenía alas, no tendría alas. Era un ángel. ¿Por qué no luchó contra Baltasar? Hay ciertas incongruencias de la película, ¿ok? Pero bueno, vamos a decir que el cura pues se dejó llevar por sus vicios de alguna forma, no sé, sino beber y beber y beber. Podría haber sido por esto, podría haber sido por esto. No lo sé, pero ahí eso es algo que no me cuadró muy bien. Ahora, si nos enfrentamos de verdad a un ángel real, no un híbrido, y a un demonio, ¿ustedes creen de verdad que el ángel se va a quedar observando cómo el demonio hace lo que le da la gana? No. No es así. No es así. Si hay un demonio allí instigando y hay un ángel real, obviamente el ángel va a ganar. Es más, el demonio ni siquiera tiene nada que hacer de ahí. Se va. Ajá. Ahora vamos a hablarles de por qué yo les digo que Constantine tuvo una iniciación. No solo es que él tenía los dones, él tuvo quien lo enseñara. Tenían un equipo de gente que hacía los trabajos espirituales. Luego él se quedó solo, de alguna manera. Entra aquí en juego un personaje que a mí me encanta, que se llama Papá Midnight. Él es un brujo. No solo es alguien que ve, sino que es un brujo. Porque hay categorías. A ver, hay categorías. Constantine es un vidente, un clarividente, un medium. Pero tiene conocimiento de lo que hace. No es un brujo. Papá Midnight sí es un brujo. ¿Ok? Tiene fe. Tiene fe en sus creencias. Y como todo brujo, ¿qué es lo que hace? Se mantiene neutral. ¿Qué es lo que normalmente hacen los brujos? Somos neutrales. Conversamos con un lado y conversamos con el otro. Por lo general no nos vamos hacia ninguno. Respetamos los acuerdos de neutralidad para poder aprender de un lado y del otro. Mientras nadie se pase dentro de su territorio, porque se ve que Papá Midnight era alguien bien fuerte, mientras no se pasen, los híbridos pueden estar en su territorio y ahí nadie puede atacarlos. Solamente que Papá Midnight no se estaba dando cuenta de que realmente Constantine tenía razón y que los otros se estaban sobrepasando. Él no lo creía. Seguía pensando que la neutralidad existía. Papá Midnight seguramente inició a Constantine en muchísimas de las artes ocultas, porque se ve que sabía muchísimo. La diferencia cuál es que Papá Midnight sí tenía fe, absoluta fe en sus creencias. Constantine no tiene fe. Es una parte que yo me identifico mucho con Constantine. No es tanto la fe, es lo que yo creo, es lo que yo sé. Es más lo que sé que lo que realmente puedo creer por parte de mi fe. Que tengo un poco, sí, pero no es mucho más lo que conozco, lo que sé. Hay gente que solo tiene fe y no sabe nada. Hay diferencias, ¿verdad? Papá Midnight tenía ambas y tenía mucho poder. Ahí donde Constantine acude molesto, acudió 2 veces, la primera vez no le hizo caso. Y la segunda vez, pues de alguna manera, le dice que como último favor, diciéndole que se estaba muriendo porque le quedaban unos meses de vida por los pulmones,
como que lo tomara como última petición y lo llevara a la silla, es una silla eléctrica donde murieron montones de personas. Él tenía ahí montones de reliquias, fíjense, volvemos a las reliquias antiguas con poder. ¿Ok? Una silla eléctrica donde murió muchísima gente, por supuesto que es un conector entre otros mundos y es un objeto de poder. Es así como lo que podríamos decir está en el Museo de los Warren, objetos que guardan una calidad energética poderosísima, ¿sí? Y como estos miles, como la propia lanza del destino, aunque esto no es mucho más allá. Y son objetos que nos ayudan a comunicarnos con otra dimensión, con otro momento de la vida o con otros planos. ¿Ok? Por supuesto, Constantine allí vio lo que tenía que ver para poder luchar con lo que le venía. Ellos saben dónde se van a reunir los demonios, lo que están esperando, qué es lo que va a pasar. Y el muchachito, Chas, que creo que se llama, el que era el ayudante de Constantine, para que ustedes vean, él tenía la mejor de las intenciones, él lo adoraba, él lo admiraba, él quería ser como él. Lo dejan pasar a donde está Papá Midnight. Y Papá Midnight lo ve así como... Él sabía, ¿no? Bueno, el muchacho tenía mucho conocimiento porque leía muchísimo. Y los ayuda a hacer las armas y les da ideas y esto y lo otro. Ok, se van a luchar contra los demonios. Cuando se van a luchar, por supuesto, Papá Midnight le hace un rezo al muchachito y él deja que se lo haga. Pero Constantine le hace así: a mí no me hagas nada de eso. Porque él no creía en nada de esto. Su fe no tenía fe. Ya ustedes lo saben, tenía conocimiento. De hecho, estaba molesto con lo que era Dios, con lo que eran los ángeles, con lo que eran los demonios y con lo que era todo el mundo. Constantine vivía con una rabia interior gigantesca. Ok. Bueno, comienza la lucha con los demonios, ¿verdad? Allí, habían raptado ya, por supuesto. Es que esto no se lo había dicho. Cuando raptan Satanás. Cuando Constantine va por Baltasar, porque había matado a su amigo Bitman, le pone a la policía el medallón, la triqueta para protegerla. Pero como ella es bravísima, ya se lo quitó. A ella no le hace falta nada de eso, sabiendo que es una vidente. Y resulta que entran en aquel edificio. Constantine friega la paciencia de Baltasar, lo destruye, pero después se le presenta el verdadero Satanás y lo termina de destruir. Le pide perdón y le dijo que hizo todo lo que le había pedido, pero igualito lo destruyó. Y atrae hacia él con toda la fuerza del mundo a la policía. Cuando Constantine le dice: ¿dónde está tu amuleto? Y le dice: lo dejé. Bueno, no estaba protegida. Se la llevaron para poderla poseer y hacer el ritual con el mexicanito que llevaba la lanza del destino. En la piscina, fíjense ustedes, en una misma piscina, dentro del agua. En la piscina donde están todos los demonios. En ese lugar donde estaba Bitman, por cierto, que tenía su laboratorio ahí. Bueno, ahí se van Chas y Constantine a luchar contra los demonios y a salvar a la muchacha. Ok. Les hace efecto lo del agua bendita, reventaron varios demonios, se escuchan las voces guturales, muy demoníacas, pero por fin cuando
el hombre que llevaba la lanza del destino posee a la policía, la deja embarazada, o sea, le mete adentro al hijo del diablo. Ella también queda poseída, por supuesto. El hombre muere, porque nada más lo utilizaron para eso. Ellos tratan de sacarle de adentro, tratan de apaciguar al demonio que traía adentro. Y empiezan a rezar entre los dos, porque Constantine empieza a rezar, como siempre, hacia sus rezos, sus cuestiones, y el muchachito Chas comienza a ayudarlo, ¿no? Realmente esto se calma, se le calmó el demonio, ella volvió a tener su cara. Todo esto al lado de la piscina, en la propia escena, ¿no? Y el Chas todo contento de que lo había logrado. Le dice, viste que sí, puedo ayudarte y esto y lo otro. Pero ¿qué pasó? Ahí lo agarró el demonio y le dio para arriba, para abajo y lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque el niño tenía todas las mejores intenciones, aunque había aprendido de Constantine tanto, aunque había leído tanto, no tenía la fuerza espiritual, no tenía la dureza, la templanza. Las personas que son exorcistas, las personas que pueden luchar contra un demonio, tienen una característica en su aura, no solo en su aura, en su campo etérico, en el alma. Es un tipo de alma, que todas las almas brillamos, pero es un tipo de alma y un tipo de confección física y mental que no tiene cualquier persona, por mejor intencionada que sea. Este niño tenía inocencia, no estaba listo. Papá Midnight lo sabía, no estaba listo, pero lo dejaron hacer lo que él quería hacer. Tristemente, ayudó a Constantine con su rezo, pero este niño, si ustedes lo ven, era un niño inocente, suave, dulce. Le podían sentir la dulzura. En cambio a Constantine no le sientes dulzura. Un verdadero exorcista no tiene dulzura. Puede tener compasión, puede tener empatía, pero él es como un acero. Si ustedes pudieran ver el aura de una persona exorcista, verían cómo brilla en acero. Tiene partículas de acero en todo su aura, dentro de él. Es como si estuviese armado con una armadura etérica que el común de los humanos no podemos ver. Además de todo, un tipo de personalidad y de características a los cuales los demonios le tienen pánico. Que aunque se acerquen a fastidiar, de alguna forma no pueden. Además, lo otro es que un exorcista, una persona que está llamada, que nació para esto, tiene, digamos, como decir, un arcángel Miguel o una de las legiones del arcángel Miguel pegada atrás. Si el arcángel Miguel no te da la asistencia, o los seres como él no te dan una asistencia, usted no puede ser exorcista, porque quedas expuesto totalmente a la muerte, o a una enfermedad, o a quién sabe qué otras cosas. Así que no cualquiera puede serlo, no cualquiera. Y no tienes que ser un cura de la iglesia. Fíjense que la misma iglesia no admite cualquiera como exorcista. Los puede formar, pero de ahí a que puedan expulsar un demonio, tienen que echarle pierna. Que hay personas que no tienen nada que ver con la iglesia y son exorcistas, porque tienen la característica. Esto por decirles algo, no les diré más de esto. Entonces el pobre muchachito pues murió en el intento, mientras Constantine no le pasa nada. ¿Ok? De pronto pues se ve a Gabriel que baja con
la lanza del... Se paraliza el tiempo y con la lanza del destino. ¿Qué es lo que pasó ahí? Por supuesto, para que se introdujera el hijo del diablo, para que se produjera todo lo que se produjo, lo hizo Gabriel. El diablo no estaba al tanto de nada de esto. Solamente que el hijo del diablo quería nacer a este mundo. Eso sí, fue ayudado por Gabriel. Y obviamente cuando naciera, cuando saliera de la psíquica, él le clavaría la lanza del destino, dándole así a entender a Dios que había hecho una buena labor, cuando todo lo había planeado él. Bueno, Gabriel lanza a Constantine por allá. Y Constantine se le ocurre sacarse otra vez, suicidarse de nuevo. Por supuesto, él sabía que quien lo iba a venir a buscar era Satanás en persona. Por supuesto. A su preferido, que le había mandado tantos demonios al infierno. Bueno, que hay algunos a los que Satanás vendrá a buscar en persona. Espero que a mí no. Bueno, ahí es donde él explica lo que está pasando. Y le dice, bueno, unos minutos más. Anda para que tú veas lo que está haciendo Gabriel. Va a matar a tu hijo apenas salga. Y es que el diablo se ve que estaba absolutamente inocente de lo que estaba pasando. No sabía. Un diablo un poco estúpido. Bueno, ok. Cosa de la película, ¿no? Y se va y observa a Gabriel, por supuesto, quita la mujer, devuelve a su hijo a su mundo, y cuando vuelve otra vez todo, que deja de estar paralizado, Gabriel calaba la daga y ya no estaba el hijo del diablo allí. Y entonces le dice Lucifer, no sé qué, y cuando le va a meter un golpe, no se lo puede meter. Y entonces Lucifer le dice, uy, creo que alguien te ha quitado la ayuda. Entonces, evidentemente, Dios estaba molesto con Gabriel y lo hizo caer de la gracia y lo hizo perder las alas y lo convirtió en humano, haciéndole saber lo que era el dolor. Entonces, bueno, Lucifer deja ahí a la mujer y se vuelve otra vez a buscar a su Constantine. Y entonces le dice, ¿qué quieres por esto? ¿Qué quieres? ¿Una extensión? ¿Quiere vivir un poco más? Y entonces Constantine le dice, pero se lo dijo en serio porque él se había enamorado de la muchacha. Le había agarrado cariño realmente a la policía y al dolor que tenía por la hermana. Y le dice, no, quiero que saques a Isabel del infierno y me lleves a mí. Y le dice, ¿y tú vas a desperdiciar la oportunidad que te estoy dando salvando de la vida a aquella suicida? Y le dice, sí. ¿Es lo que quieres? Y dice, sí. Entonces dice, bueno, así. Es un diablo súper macabro. Y entonces le dice, hecho. Entonces, bueno, nos vamos. Cuando empieza a jalarlo así, por supuesto, el piso empieza y no puede jalarlo, y no puede porque es Dios. Y entonces ve como Constantine empieza a flotar y se le va, y entonces dice, ¡claro! ¡El sacrificio! Y entonces Constantine, ustedes saben lo que le hace, ¿no? Le pinta una. Y entonces lo hizo sin querer, pero se dio cuenta de que esto era el sacrificio real. O sea, el amor real es lo que hace que realmente uno obtenga el perdón o obtenga la... A ver, ¿cómo se podría llamar? Es lo que realmente te hace una mejor persona cuando
Cuando no estás viendo qué es lo que hiciste, cuando lo hiciste de verdad, de corazón. Esto es lo que valoran los dioses, los seres de luz, los guías espirituales. Cuando entiendes que no es con tu ego que se hace, que es con el corazón. Y este se puso histérico, lo agarró y le sacó el cáncer. Y le dijo, no, yo voy a demostrar que tú eres mío. Bueno, y ahí por supuesto se acaba la película. Él le da la lanza del destino a la chica, le dice que la esconda, que no, ni siquiera él sepa dónde está. Y que, bueno, empezó a comer chicle para no seguir fumando. Pero siguió haciendo su trabajo, por supuesto. Ahora fíjense que nunca ni la besó ni nada. Uno se esperaría algo de eso, por lo menos al final. Duro, inflexible Constantine, total y completamente. Como pueden ver, esta película es algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y sobre todo a la vida de los psíquicos y a la vida de lo que es los ángeles, los demonios, los híbridos y todos los seres que nos rodean en este mundo. Este mundo es un mundo peligroso, este mundo está rodeado de cosas. En este mundo hay de todo y no todos están hechos para enfrentarse a cualquier cosa. Hay que tener cuidado. Es una película que esto es un análisis corto, pero realmente podríamos desglosarla mucho, mucho, mucho más allá. Pero espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado y espero que les sirva como ejemplo para muchas cosas. ¿Ok? Bien, brujitos, se les quiere mucho. Sigo leyendo todas sus sugerencias y vamos haciendo poco a poco videos. Besos, abrazos y que sueñen con los angelitos.